El Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Panamá y la Escuela de Psicología de la USMA quieren dar formalmente la bienvenida a la conferencia de esta noche. Queremos agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad de Panamá. Tenemos psicólogos del sistema penitenciario y tenemos psicólogos de Colón que están con nosotros esta noche. La conferencia que vamos a escuchar hoy va a estar dada por la doctora Sarit Grossman, doctora en Psicología Clínica, psicoanalista, miembro directo de la IPA, miembro fundador y docente del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Panamá, GEP, profesora de cátedra de Psicopatología del Adulto, que ejerce práctica privada con adolescentes y adultos. La doctora Grossman, además, es una egresada de lujo de la Escuela de Psicología de esta casa de estudios. Doctora, bienvenida. Estábamos esperando. Estábamos esperando aquí. ¿Dónde están los estudiantes de psicopatología? Tienen que tomar notas. Es que yo también tengo mis tácticas. No, eso no procede. Estas cosas de las redes sociales, que su directora de escuela insiste. Bueno, ante todo voy a aprovechar un minuto la oportunidad para agradecerle a la profesora Itzel, con quien he justamente coordinado la serie de conferencias que estamos teniendo mensualmente entre el Grupo de Estudios Psicoanalíticos y la universidad. Una experiencia, una iniciativa que hemos tenido justamente con la intención de que haya no solamente un vínculo con la universidad, sino, vamos a decir, esto se está moviendo, para hacer un acercamiento, y yo diría que también cortar un poco con el tabú de poder conocer un poco más la clínica desde el psicoanálisis, desde una perspectiva que nos da un entendimiento distinto, y que, bueno, dentro de la formación este tipo de conferencias siempre son súper valiosas, no solamente quedarnos en lo académico, sino también tener la experiencia y la posibilidad de conocer gente que trabaja afuera, que a veces es más difícil que vengan acá, y bueno, agradecer esa oportunidad que nos daba el grupo de estudio, y ojalá lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo, ¿no? Yo necesito ayuda técnica acá. Tengo un pequeño, primero que quiero que se queden con esa imagen, ¿no? Que ahora más adelante vamos a hablar de ella, pero vamos a ver un video muy cortito que vamos a hablar también más adelante para que vayamos rompiendo un poquito el hielo. You are not still writing that thank you note. I'm on the last page. How do you spell conscience? Conscience. Look, I got you in from the bakery to babysit so we could go out. I still don't feel safe leaving Spencer with someone. Could you spell it again, please? Spencer's okay. You better start finding something else to do with your free time. Sean, are you hungry? Yeah. All right. We got pizza. Carol and I are going out. Sausage pepperoni. You want to make this later for you and Spencer? Great. We are going out like people do. If you can't feel good about this break and step out a little, then I think you ought to have Mr. Udall send you over a psychiatrist. I don't need one, because I know what's really going on here. I gotta finish this letter or I'll go nuts. Carol? This can't be right. Conscience? Carol? What? It's very weird now, and I'm feeling that just
stupid panic thing inside me all the time. Without that, I just start thinking about myself and what good does that ever get anybody? Today on the bus, there was this adorable couple, and I felt myself giving them a dirty look. I just had no idea everything was it. Go ahead. Moving in the wrong direction. Away from a time when I remembered what it was like to have a man to anything. Old. Fucking. Sorry. No, it's okay. Hands with, for Christ's sake. And I felt almost really bad that Dr. Betts is married. Which is probably why I make poor Spencer hug me more than he wants to. The poor kid doesn't have enough problems he has to make up for his mom not getting any. Who needs these thoughts? So, what are you saying, that you're frustrated? Leave me be! Why are you doing this? What is it you want? I hope getting me thinking about everything that's wrong when all I want to do is not do that, have some purpose. Really, Mom, what is it you want? What? I want us to go out. Okay. Like spiral curls, barrel curls, Yeah, I don't know where my wife is. She's picking up her and get ready to take it home. She wants this already. Thank you. Now I gotta send you a thank you note. De esta película vamos a hablar un poquito más tarde. ¿La conocen? ¿Sí? As Good As It Gets. Mis estudiantes del año pasado, ¿verdad que la conocen? Los de este año no les vamos a poner la misma, así que no se preocupen. Bueno, ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué pasó en esta escena. Para eso vamos a entrar primero en teoría, para después poder entender a qué nos estamos refiriendo. La conferencia de esta noche la he titulado La piel que habito. No tiene nada que ver con la película, solamente me copié el título. Aproximaciones psicoanalíticas sobre el psicosomática. ¿Esto qué botoncito se aprieta para que adelante? Ahorita vemos. Hoy vamos a hacer una aproximación psicoanalítica sobre la clínica psicosomática. Lo lógico sería entonces iniciar esta presentación con una definición. ¿Qué es psicosomática? Sin embargo, no es tan sencillo comenzar dando una definición si consideramos 3 puntos. En primer lugar, aunque la literatura suele hacerlo, no es correcto el nombre de enfermedades psicosomáticas, sino más bien enfermedades somáticas. No existen enfermedades psicosomáticas, en el sentido que, primero, son enfermedades somáticas que están desencadenadas por un aspecto emocional, un aspecto psíquico. Y segundo, en realidad no existen enfermedades más psicosomáticas que otras. Las enfermedades psicosomáticas pueden darse en cualquier estructura, y dependiendo de dicha estructura, entonces es que somos más proclives o no a desarrollar una enfermedad, por ahora lo voy a hacer así, psicosomática. Segundo, tenemos otro problema, y es que no tenemos una literatura específica para una enfermedad psicosomática. No sé, por ahora yo no he encontrado ningún libro sobre eso. Una misma enfermedad, la alopecia, por ejemplo, significa distinto para cada paciente, por lo que la literatura de ese tópico específico no nos ayuda. Tampoco la literatura sobre el órgano, el cabello, por ejemplo, no nos proporciona información, pues no es una enfermedad orgánica. Además, no hay una psicogenia, es decir, no hay una causa-efecto
de una enfermedad psicosomática. Y el tercer punto es que si en la psicosomática hay un problema en el funcionamiento del órgano y en la enfermedad física es un problema del órgano, entonces la pregunta sería, ¿cómo tratamos a un paciente psicosomático si el problema no es con el órgano? Estos psicoanalistas siempre se complican la vida, ¿no? Bueno, mencionados estos 3 puntos, pasemos ahora a profundizar el tema que nos corresponde. Para eso quisiera empezar por contextualizar muy brevemente, de verdad que voy a ser muy breve en esto, el desarrollo de una teoría psicosomática que ha ido evolucionando al tiempo que la teoría psicoanalítica también lo ha hecho. Ahora sí. Freud se refirió a las enfermedades psicosomáticas tempranamente en su obra. Ya en La neurastenia y la neurosis de angustia, una obra que publicó en 1985, explicó que tanto las excitaciones sexuales como la ansiedad pueden ser suplantadas por sensaciones en los aparatos tanto intestinal, respiratorio y circulatorio. Expuso que los afectos se manifiestan en descargas motoras, secretoras y circulatorias, y reveló una interrelación entre el estímulo psíquico y la respuesta fisiológica, sobre todo cuando la carga sobrepasa la capacidad del aparato psíquico para elaborarlo. Esto también lo dijo ese mismo año, en 1985, en una obra muy conocida, que publicó junto a Joseph Breuer, Estudios sobre la histeria. Esa obra la van a escuchar bastante durante toda la carrera. Allí señaló que cuando la angustia no puede ser transformada y organizada a través del aparato psíquico, se produce una sobreexcitación, lo que produce a descargas en el cuerpo, a través de síntomas somáticos. Recordemos que en toda la obra freudiana el cuerpo siempre tiene un estatuto de cuerpo pulsional, lo que quiere decir que existe una incidencia de uno sobre el otro. No podemos hablar de cuerpo sin hablar de psique, ni hablar de psique sin hablar de cuerpo. A medida que Freud fue desarrollando su teoría, diferenció la llamada psiconeurosis de defensa, de esto hablamos hoy en la clase, ¿verdad? Histeria, obsesión y fobia, de las neurosis actuales, neurosis de angustia, neurastenia e hipocondria. Es decir, establecía 2 tipos de neurosis distintas, con etiologías y patogénesis diferentes. Esta diferenciación que hizo Freud ya en aquel entonces, nos permite hoy día delimitar 2 grupos. Un primer grupo, ¿verdad?, correspondiente a la psiconeurosis de defensa, que utilizan el cuerpo como mecanismo de conversión de tipo histérico. Y un segundo grupo, correspondiente a las neurosis actuales, que incluirían a lo que llamamos el fenómeno psicosomático. A partir de este punto, a través del tiempo, 2 grandes corrientes dentro del psicoanálisis se han desarrollado para comprender el fenómeno psicosomático. Una primera corriente, la cual se apoya en la teoría clásica de la conversión, histérica o del síntoma freudiano, es decir, los fenómenos somáticos tienen una significación inconsciente, que se expresa simbólicamente a través del cuerpo. Dicho de otro modo, el síntoma somático es una expresión simbólica, eso es lo que quiero rescatar, que puede ser interpretada y que contiene una cadena de significantes. Esta perspectiva ha sido desarrollada principalmente por la escuela kleiniana y la teoría de las relaciones objetales. En este grupo, cabe destacar, no voy a hablar de lo que cada uno hizo, pero para que los conozcamos, autores como Luis Antonio Choza, George Grodek, Ángel Garma, Melita Sperling, Sami Ali, que es un autor que ha desarrollado mucho la teoría de psicosomática, entre otros. Una segunda corriente, por el contrario, establece una diferencia fundamental entre la conversión histérica y lo psicosomático. Para este grupo, la patología psicosomática no engloba un contenido simbólico. Esto ya marca una diferencia también en la clínica. Sino todo lo contrario. Señalan que en lo psicosomático, lo simbólico está justamente ausente, así como el conflicto psíquico propio que hay en la psiconeurosis de defensa. Estamos más bien a lo que podríamos decirle el sinsentido, frente a lo desdivinizado, o sea, es lo contrario a lo que el otro grupo plantea. Esta distinción entre la conversión histérica y lo psicosomático, como 2 tipos de patologías con fondos estructurales distintos,
fue desarrollada principalmente en la Escuela de Chicago y luego en lo que es conocido como la Escuela de París. Entre los representantes de la Escuela de Chicago tenemos que destacar trabajos de Franz Alexander y de Thomas French, principalmente. Y en la Escuela de París, los de Michel Mauzan, Christian David y Pierre Marty. Pierre Marty es otro autor que seguramente han escuchado o van a escuchar. Este último, Pierre Marty, es uno de los autores más reconocidos en psicosomática hoy día. Acuñó un término que cambió radicalmente la noción de enfermedad psicosomática, el de somatosis. Con este concepto, Marty resalta que la enfermedad somática no es una forma particular de histeria, sino un tipo de funcionamiento. O mejor dicho, podríamos decir que existe una vida psicosomática, distinta del funcionamiento psíquico neurótico tradicional. Marty distingue 3 características propias del funcionamiento mental o del aparato psíquico del paciente psicosomático. 1, el pensamiento operatorio. 2, la depresión esencial. Y 3, ¿por qué me salió 1 y 1 y 1? La desorganización progresiva. Estas computadoras en la UMA siempre me hacen lo mismo. Voy a hablarles un poquito de lo que es cada uno para que sepamos. El pensamiento operatorio es uno de los conceptos fundamentales dentro de la literatura psicosomática. Con pensamiento operatorio, Marty describe a un tipo de paciente que carece de capacidad fantasmática. Cuando digo fantasmática quiere decir capacidad de fantasía, onírica o simbólica. Son pacientes que relatan acontecimientos de manera aislada, sin poder relacionarlos. Son pacientes que evacúan en lugar de elaborar. Su pensamiento no tiene un valor libidinal. Cuentan principalmente sus síntomas, esperando que el analista también los cure, igual que los médicos. En realidad, más que un pensamiento operatorio, podríamos decir que nos encontramos frente a un sujeto operatorio. Pues no es solo una característica, sino una especie de cuestión nosográfica, como si fuera una especie de estructura, de personalidad. Es una persona operatoria, concreta. La depresión esencial. Este tipo de depresión se desencadena cuando el sujeto ha experimentado eventos traumáticos que sobrepasan la posibilidad de elaboración, lo que trae como resultado una desorganización psíquica. La persona no tiene capacidad en su dinámica mental, o sea, no tiene capacidad para el desplazamiento, para la condensación, para la proyección, para la vida onírica. Tampoco muestra sentimientos inconscientes de culpa. Es una depresión sin objeto, como diríamos, como sucede en la depresión melancólica. Y por último, la desorganización progresiva, que se refiere a la destrucción de la organización libidinal de manera gradual. Es decir, como lo dice el término progresivo, bueno, el sujeto se va desorganizando cada vez más. En lugar de llevar una organización evolutiva, lo que va justamente es echando para atrás, lo que hace que vaya entonces perdiendo las funciones anteriores. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a volver sobre esto. Bien, hemos mencionado hasta este momento 2 posturas o desarrollos dentro de la clínica psicosomática. Sin embargo, podríamos decir que existen algunos autores con una tercera línea, ya la vine a complicar, ¿no? Que comparten ciertos conceptos con las 2 posturas mencionadas. No se preocupen, no voy a entrar mucho en esto. Entre ellos quiero nada más mencionar a Joyce McDougall, quien se refiere al concepto de anti-analizado. McDougall señala que los síntomas psicosomáticos provienen de fantasías corporales primarias, como una especie de histeria arcaica, que son pacientes con un simbolismo preverbal y que el síntoma da cuenta de una defensa frente a angustias de tipo psicóticas. Para McDougall, el cuerpo es como un escenario en donde se despliega el conflicto mental y en donde el lenguaje no sirve. Bueno, ya que estamos un poquito contextualizados, dije que iba a ser breve, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es la psicosomática? O mejor dicho, ¿cómo es un paciente psicosomático? ¿Qué lo caracteriza? O sea, cuando tengamos una imagen pensemos, ¿cómo es este sujeto? ¿Cómo es esta persona? O sea, bueno, hemos dicho hasta este momento varias características propias de estos pacientes. Vayamos enumerando
y vamos a ver otros más. Ya dijimos 3. Primero, dijimos un pensamiento de tipo operatorio. Segundo, que tiene un trasfondo de depresión esencial. Anelis, mándalo para acá. Y tercero, muestran una desorganización progresiva o una pérdida de las funciones evolutivas. Ok. Él estaba muy interesado, le parecía bien. Tenemos 3. Lo que voy a hacer ahorita a partir de este momento, para que ustedes tengan ya que el tiempo es corto y resumir este tema era complicado, lo que he hecho es poder darles características para que puedan hacerse un cuadro. Voy a hacer así, bien DSM, bien descriptiva, para que tengan una idea de frente a quién estamos hablando. Lo que no quiere decir que pensemos de esa forma, ¿no? Cuarto, este es uno de los conceptos primordiales dentro de la literatura psicosomática. Me refiero al concepto de alexitimia. Este término, que lo acuñó Sifneos, 1973 estoy hablando, etimológicamente deriva del griego a, que significa sin, lexis, que significa palabras, y timos, que significa emoción. Es decir, un paciente o una persona con alexitimia es una persona sin palabras para las emociones. Son pacientes que no logran identificar ni describir sus sentimientos. No logran diferenciar entre los sentimientos y las sensaciones corporales. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento así como aquí. ¿Pero qué te...? No logran decir cómo se sienten. Hablan a través del cuerpo. Y muestran una pobreza en la fantasía, como ya dijimos anteriormente. Por ejemplo, puede que estén enojados o rabiosos, pero no logran conectar ese sentimiento con algún recuerdo, con una situación o con alguna fantasía. Son pacientes que nos hacen sentir como si el afecto hubiera desaparecido o estuviera empobrecido. Quiero hacer 2 observaciones importantes sobre la noción de alexitimia. La primera es que no todos los pacientes psicosomáticos son alexitímicos. Ojo con eso, ¿ah? O presentan las características que hemos descrito, ni las que vamos a describir. Asimismo, también encontramos pacientes con esas características, pero que no necesariamente sufren de enfermedades psicosomáticas. O sea, para que no digan que este es alexitímico, este es psicosomático. No funciona así. Esto no es 1 más 1 es 2. La segunda observación que quiero hacer es que cuando hablamos de alexitimia, encontramos 2 tipos de alexitimias. Una primaria y otra que podríamos llamar secundaria. La alexitimia primaria es la que estábamos mencionando hace un momento. Es aquella que surge como resultado de un bloqueo temprano en el desarrollo afectivo del niño y que denota un tipo específico de funcionamiento. En cambio, la otra, la alexitimia secundaria, es una reacción transitoria específica que surge durante o después de un trauma o de una enfermedad psíquica. Que es importante, incluso no tiene que ser una enfermedad psíquica, de una enfermedad. Es decir, es como un congelamiento emocional frente a una situación complicada. Y cuando esta situación remite, entonces las personas suelen mejorar. Por ejemplo, esto es una cosa que se vio mucho, una reacción de congelamiento ante los ataques del World Trade Center o de los ataques del 11M. La alexitimia primaria entonces es producto de un déficit estructural interno, mientras que la secundaria es una modalidad defensiva transitoria. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Creo que yo me había quedado atrás. Quinta característica de estos pacientes, ya van 4, las relaciones simbióticas. Voy a decir esto y después nos vamos a la película que vimos. ¿Qué es una relación simbiótica? Bueno, este concepto es tomado de la biología, no viene de la psicología. Se utiliza para explicar la relación íntima que se establece entre 2 organismos de especies diferentes con la finalidad de beneficiarse mutuamente del desarrollo vital. Por ejemplo, las abejas y las plantas. Las abejas necesitan de las plantas para alimentarse, pero a la vez cumplen un rol vital como agentes de polinización. ¿Ves? O algunos langostinos y crustáceos se alimentan de ectoparásitos en las escamas y el cuero de los peces, mientras que hacen una labor de limpieza a cambio de alimentación que reciben. O sea, tú me das algo, yo te doy algo. Esto no es así tan concreto y tan consciente, ¿no? Bueno, en psicoanálisis, una relación simbiótica es aquella
en donde dos organismos o dos personas no se pueden separar. Uno no puede vivir sin el otro. Si una de las personas se separa, la otra muere o enferma. Por eso traje la escena esta de la película As Good As It Gets, ¿ok? La película, para los que no la han visto, en realidad la trama no tiene que ver con el niño, pero el hijo de esta mujer, Spencer, que ella lo menciona, sufría de asma o de alguna cuestión, estaba muy enfermo, y la mujer esta, ¿no? Porque no solamente es el niño enfermo, ella también tenía una dependencia en relación a su hijo, y cuando el niño mejora, porque, ¿cómo se llama el actor este? Jack Nicholson, gracias, está obsesionado con esta mujer y hace que curen al niño para que la tipa vuelva al trabajo y lo atienda. Ella le pasa esto, porque ella también necesita del hijo. Por eso estaba toda angustiada, necesitaba escribir una carta de agradecimiento. Tenía que retomar a su vida si su hijo había mejorado. Entonces, lo traje específicamente para no quedarme con el paciente enfermo, sino para ver de que es una cuestión de dos lados, ¿no? En el caso de los pacientes psicosomáticos, vemos que el otro, con mayúscula, cumple una función psíquica, como la madre con los niños pequeños. Entonces, cuando se separan, la enfermedad psicosomática viene a evitar lo que es la despersonalización. José Blecher habla de lo que se llama el núcleo aglutinado, un conjunto de experiencias mezcladas, no separadas, en donde no hay diferencia entre el adentro y el afuera. Es una parte no diferenciada. Cuando hay simbiosis entre dos personas, dice Blecher, lo que éstas intentan mantener es justamente el núcleo aglutinado. La simbiosis es muda, solo se hace manifiesta en los momentos de ruptura. Se asienta sobre el proceso de identificación proyectiva, en donde hay un vaciamiento del depositante y una dependencia del depositario. Esto nos hace pensar, para que lo pensemos en otro ámbito también, que cuando un paciente tiene una relación con una persona que no le hace bien, por ejemplo la maltrata, para hablar de otro ámbito, no se trata de separarlo, sino de descubrir qué ha depositado en él el otro o viceversa. ¿Me expliqué? Bueno. Me fui. Pasemos a la característica número 6. Aunque en realidad ya hemos mencionado más de 6, ¿no? La incapacidad para diferenciar el adentro-afuera y el uso del mecanismo de proyección. La proyección, recordemos, es un mecanismo de defensa en el que los impulsos, los sentimientos y deseos propios se atribuyen a otros, entiéndase a una persona, a un fenómeno o a una cosa externa. Pero también la proyección puede darse en el propio cuerpo. En este último caso, cuando se da en el propio cuerpo, la proyección funciona como un buffer, entiéndase como un equilibrante entre el mundo interno y el mundo externo. Es decir, son pacientes que no logran o no pueden separar el adentro y el afuera. Nuevamente, recordemos que no logran simbolizar, por lo que proyectan su inconsciente en el cuerpo de manera concreta. Por ejemplo, una paciente que tiene vitiligo y dice que tiene mala suerte porque no tiene tinta negra para barnizar el espejo, que se le rompió, o que llama a su perra Clarita. La intervención va dirigida a separar el núcleo aglutinado, es decir, a lograr una diferenciación entre el adentro y el afuera, para que el cuerpo sea sentido como propio. Esto mismo podemos entenderlo también a través del concepto de yo-piel que plantea Didier Anziu. La piel, dice Anziu, es como una interfaz, es decir, como una superficie que se compone de una cara interna y de otra cara externa. A mí esta imagen me pareció genial, la verdad. Y que permite la diferenciación entre el afuera y el adentro, al tiempo que aporta una experiencia de continente. ¿Cómo se logra esta diferenciación adentro-afuera? Bien, dice el autor que la vida psíquica se desarrolla a partir de las experiencias de naturaleza interna y externa, en donde existe un otro, la madre en un primer momento, y en un segundo momento una capacidad simbólica propia, que permite tanto la diferenciación como el desarrollo de un yo que sería un yo pensante. En ese sentido, y desde esta perspectiva, entonces las enfermedades de la piel, como los eczemas, el vitiligo, la psoriasis, las alergias de la piel, entre otras, estarían apuntando a fallas narcisísticas e insuficiencias en la estructuración del yo.
Vamos a seguir mencionando más adelante otras características, pero ya en este punto, con un panorama sobre qué tipo de paciente estamos hablando, ya lo vamos imaginando, quiero que nos detengamos un momento para pensar, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Qué hace que una persona sea más propensa a desarrollar una enfermedad o una personalidad, ¿no?, psicosomática que otras personas? Y miren que digo propensa, pues nadie queda exento. No es que no hay que ser un paciente psicosomático para no tener somatizaciones. ¿Qué ocurre en el desarrollo? Sí, todos los tenemos, sobre todo cuando hay exámenes, ¿no? No los míos. ¿Qué ocurre en el desarrollo psíquico para que un sujeto sea más proclive a enfermar que otro? Bueno, vamos a partir de una idea que comparten la mayoría de los psicoanalistas, de distintas escuelas, y es la noción de que el desarrollo de la identidad se inicia desde muy temprano. Lacan, por ejemplo, habla del estadio del espejo, en donde a través de la mirada de la madre y lo que ésta dice, el niño inicia un primer momento de reconocimiento y el desarrollo de su identidad. Es a través del otro materno que nos insertamos en el mundo del lenguaje y de los significantes. Sin embargo, hay situaciones, hay momentos en donde el otro no sabe leer las necesidades del niño. No tiene capacidad de reverie, como diría Bion. Y lo que el niño hace es aprender a recibir las necesidades del otro, para así satisfacer sus propias necesidades. En el caso del paciente psicosomático, nos encontramos frente a un sujeto que siente que no existe, que no tiene una identidad, y la única manera de ser nombrado, la única manera de existir, de ser, es a través de la enfermedad, por lo que ven los demás. Es la enfermedad lo que los define. Yo soy ulceroso, yo soy asmático, yo soy esto o lo otro. Entonces, en otras palabras, la persona es la enfermedad, existe a partir de ella. Entonces, en el paciente psicosomático hay una dificultad o incapacidad para representarse. Característica número 7. Sigan sumando. Es por eso que hacen lo que podríamos llamar una escisión entre la mente y el cuerpo, mostrando un pensamiento operatorio, como ya dijimos, siendo muy intelectuales, teniendo una vida mental muy desarrollada. Son pacientes brillantes intelectualmente, pero limitando su desarrollo emocional. Sin embargo, lo que quiero destacar es la división del desarrollo emocional del intelectual. El resultado de esto es que cuando hay una proliferación de la mente, hay un decremento del cuerpo. Siempre hay un costo en todo. Ahora bien, no es que lo psíquico cause lo somático o viceversa. No es una cuestión de causa-efecto, gente. Como ocurre en el caso del conflicto psíquico. Y esto marca la diferencia entre psicosomática y conversión histérica, que era como yo empecé la conferencia. Volviendo al principio, ¿no? La enfermedad psicosomática, como lo dice el psicoanalista Jorge Ulnik, es el resultado de un encuentro entre un símbolo y una enfermedad, en donde la enfermedad no entra como significante en la transferencia, ni reconduce a la historia del sujeto. Por el contrario, la enfermedad viene a representar una fantasía específica concreta, a darle una identidad al sujeto. Entonces, si no es una cuestión de causa-efecto, es una cuestión entonces de encuentro, que hay que tratar de desarticular en la clínica. Esto marca una diferencia en cuanto a la técnica psicoanalítica, ya que en el trabajo y la interpretación lo que se busca hacer es un puente, un reencuentro, como diría Freud, entre aquello que está escindido, continuando la cadena significante. La simbolización está muy cerca de la enfermedad y lo que hay que crear es el puente para que pueda continuar y dar nuevos significados. Pero ojo, esto hay que hacerlo sumamente lento. Bien. Esta soy yo, ¿es alguna cosa? Hay que hacerlo lento porque estos pacientes no te van a recibir las interpretaciones. No lo entienden. No hay una capacidad como para quedarse con la parte afectiva. Y segundo, porque no logran hacer conexiones afectivas tan fácilmente. Es como pedirle, ¿cómo dice? Peras al olmo.
Me encantó esta imagen. Voy a leerlo por si acaso no lo ven. Está el médico viendo la radiografía y le dice: dado que ni en usted ni en sus radiografías se aprecian cambios de importancia, yo diría que continuáramos el tratamiento con la misma medicación. O sea, el paciente es el mismo por dentro y por fuera. Aunque en la contratransferencia estos pacientes nos hacen sentir terriblemente aburridos, tengo que decirlo, sobre todo por la interminable descripción de sus problemas médicos. Es importante escuchar lo que dice el paciente que tiene y lo que dice el médico que tiene el paciente, o que por lo menos lo que cuenta el paciente que dice el médico. Por lo general son pacientes que vienen después de un diagnóstico por descarte. Finalmente los médicos dicen: usted debería consultar a un psicólogo, ¿no? O de haber visitado varios médicos. Debemos validarle que es importante lo que tiene. No se descarta, no se niega, pero no quedarnos nosotros también fijados con el síntoma, sino ponerle a ese todo, porque el paciente dice que él sabe todo lo que le pasa. Yo lo que tengo es esto. Bueno, a ese todo nosotros le vamos a poner algo más. Vienen a consulta y hablan y hablan y hablan y siguen hablando de la enfermedad. Y nosotros le preguntamos: ¿y qué más? De este modo surge el todo más uno. Es decir, lo que él cuenta más una cosa más. Acuérdense lo que justo lo decíamos hoy, ¿no? Si no hay una pregunta, uno no se mueve. Las respuestas no dan movimiento, no nos sacan del lugar, son las preguntas. Entonces, a ese todo se trata de sumarle un más uno, darle una nueva significación. El 1, entonces, representa la castración. El 1 representa ese algo más, abre la posibilidad a una pregunta, a que el paciente se cuestione sobre la posición que ocupa. Estamos hablando de la castración, pues son pacientes que no pueden significar, por lo que lo hacen a través del cuerpo. La cadena significante no prosigue. ¿Eso fue lo que dice? Y la única forma en que éste puede proseguir es instaurando una falta, agregando un más uno. Por ejemplo, una paciente psicosomática que cuenta que el jefe le pregunta: ¿me amas? Y ella le responde: por supuesto. Si nosotros le decimos a la paciente: por supuesto, y ella estamos agregando un más uno a ese todo. ¿Entendieron lo de por supuesto? En vez de por supuesto, es por supuesto, o sea, por la posición que tiene. Entonces, le damos un cambio a ese todo que la paciente acaba de decir. Entonces, lo que hacemos en el análisis es aumentar la cadena de significantes, es decir, agregar más unos y disminuir el inconsciente, es decir, disminuir los menos unos. Solo marcando una falta le damos prioridad a que existe algo más allá del síntoma, algo más allá de lo que le pasa en el cuerpo. Y empezamos a crear una identidad, un espacio, un nuevo significado y por ende una historia. O por lo menos una historia que no sea médica, ¿no? El analista funciona diciendo aquello que el inconsciente del analizado ya nos ha dicho. Algunos psicoanalistas hablan de neurotizar al paciente psicosomático, es decir, dar un carácter psíquico al conflicto y al síntoma. Esto es algo debatible, ¿eh? O mejor dicho, depende de la línea teórica que cada quien trabaje. Pero, en general, y resumiendo, lo que quiero transmitir es que lo psicosomático es y siempre será algo enigmático para la medicina y que es nuestra tarea como psicólogos. Miren que digo psicólogos y no psicoanalistas porque creo que es una tarea para todos. No importa la corriente teórica que tengamos. No quedarnos pegados a la enfermedad, sino cuestionar qué enmascara esta. No cabe duda que la clínica psicosomática nos conmueve, nos incomoda, nos desafía y nos extrae de los recursos teóricos y técnicos que estamos acostumbrados normalmente en la clínica. Sin embargo, también es cierto que desde la clínica podemos ser agentes de cambio, ayudar a estos pacientes a dejar de depositar en el cuerpo lo que no está metabolizado, lo que no se ha pensado, a ligar aquello que le ocurre al cuerpo con lo psíquico, o por lo menos poder crear en ellos un más uno en sus vidas. Gracias.